Somebody say what that call is? Yeah, it's a DD-245. Los sheriffs, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, ha arrestado a 3.421 fugitivos violentos en la última fase de su operación Estrella del Norte. La iniciativa, que se lanzó a nivel nacional, ha apuntado a los criminales más peligrosos de las ciudades con altas tasas de criminalidad. También han recuperado a decenas de niños desaparecidos durante la operación de regreso a casa. Crisis en el sector portuario de Estados Unidos. Decenas de miles de trabajadores portuarios se han declarado en huelga. Se espera que el comercio se vea perjudicado en miles de millones de dólares. Los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, el ICE, ha confirmado que hay cientos de miles de inmigrantes ilegales criminales que no permanecen bajo su custodia. Entre los cientos de miles hay más de 13.000 asesinos. También conoceremos de primera mano uno de los casos más sonados, en el que un inmigrante ilegal defraudó más de 25 millones en impuestos antes de que lo atraparan. Y ahora entremos en materia. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, entre los cerca de 3.500 fugitivos detenidos por los sheriffs, a 216 los buscaban por homicidios, a 903 por asalto y a 482 por delitos con armas de fuego. El Departamento de Justicia destacó el papel crucial que desempeñaron los alguaciles durante los 5 meses de la operación. De mayo a septiembre han trabajado codo con las fuerzas del orden tanto locales como estatales. El jefe del Departamento de Justicia, el fiscal general Merrick Garland, señaló que es la cuarta vez que relanzan con éxito la operación. Which we first launched in 2022 to zero in on and apprehend the most dangerous fugitives and violent offenders. La primera vez fue en 2022 para identificar y detener a los fugitivos y delincuentes violentos más peligrosos, recordó Garland. Y aunque desde la pandemia, cuando se dio un pico en los crímenes violentos, esta operación viene dando sus frutos, aún quedaría bastante trabajo por hacer. That is why the U.S. Marshals Service launched and continues to relaunch Operation North Star. Por eso los alguaciles lanzan y relanzan la operación Estrella del Norte, dice Garland. En la última fase de la operación se han incautado 534 armas de fuego, más de $500.000 en efectivo y más de 450 kilos de narcóticos ilegales. Entre las drogas abunda el fentanilo, un opioide sintético conocido por sus efectos letales en las comunidades. La iniciativa se enfocó en capturar a los fugitivos implicados en homicidios, delitos sexuales, robos, agresiones agravadas y violaciones de armas de fuego. Entre los arrestos más cruciales se hallan la captura en Fort Worth, Texas, de Hayden Bates Velmer y de otros 4 sospechosos. Se les acusa de estar implicados en un tiroteo desde un vehículo en el que resultaron heridos varios niños. En San Luis, Missouri, detenían a Garron Stephenson. Se le buscaba por uso ilegal de un arma de fuego y asesinato en primer grado. Se sospecha que abrió fuego contra los participantes en unas carreras callejeras, hiriendo a 7 personas y matando a un joven de 14 años. También arrestaron a Aaron Michael Jones, en Baton Rouge, Luisiana. Se le acusa de invasión de vivienda, violencia doméstica y poner en peligro a un menor. A Michael Moldovan le arrestaron en Sterling, Virginia. Le buscaban en Winston-Salem, Carolina del Norte, por violación en primer grado y tomarse libertades indecentes con una menor. El director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Ronald Davis, dijo que la operación se desplegó en 10 áreas metropolitanas y contó con el apoyo de 500 agentes de la Policía Estatal y Federal. Representan a más de 100 agencias y se enfocaron en esas 10 ciudades, dice Davis. Las 10 áreas metropolitanas donde se desplegó la operación fueron Dallas y Fort Worth en Texas, Charleston y North Charleston en Carolina del Sur, Baton Rouge en Luisiana, Little Rock en Arkansas, Phoenix en San Luis y en el este de San Luis, Illinois, Birmingham en Alabama, Winston-Salem en Carolina del Norte, San Antonio en Texas y Dayton en Ohio. Y también en Ohio, los alguaciles rescataban hace una semana a decenas de niños desaparecidos en la operación de regreso a casa. La unidad de niños desaparecidos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos trabajó con las fuerzas del orden de Akron y Summit en Ohio. En un comunicado dijeron que los niños tenían más de 13 años y que en 3 semanas, desde el 19 de agosto, localizaron a 32 desaparecidos. La sheriff del condado de Summit, Candy Fathery,
Añadió esto: «Estoy orgullosa del excelente trabajo de mi equipo y de las agencias que se nos asociaron en esta operación tan importante. Es un gran ejemplo de cómo la colaboración nos hace más fuertes y contribuye a que sirvamos y protejamos mejor a nuestra comunidad». Algunos de los niños desaparecidos fueron recuperados en el área de Akron, otros en Cleveland, y un niño desaparecido desde abril de 2022 fue localizado sano y salvo en el estado de Washington. El jefe de policía de Akron, Brian Harding, dijo esto: «La colaboración y el trabajo dedicado de las fuerzas del orden en esta operación condujeron directamente a la recuperación segura del niño desaparecido al otro lado del país». Este verano, los sheriffs volvieron a encontrar a 200 niños desaparecidos. Muchos habían sido víctimas de tráfico sexual y vejaciones. La operación Te Encontraremos 2, de la que hablamos, fue a escala nacional y duró 6 semanas. De los niños encontrados, 173 habían escapado de casa y estaban en una clara situación de peligro. A uno lo había secuestrado un familiar y a otro lo secuestró alguien ajeno a su familia. Los 25 restantes se consideran solo desaparecidos. El más pequeño era un bebé de 5 meses. Miles de trabajadores portuarios y marítimos sindicalizados se han declarado oficialmente en huelga. Este paro laboral podría perturbar significativamente la economía estadounidense. La Asociación Internacional de Estibadores, la ILA, es el mayor sindicato de América del Norte. Representa a 85.000 empleados marítimos y parece estar cerrado a las negociaciones tras pedir un aumento de sueldo. El sindicato de estibadores ha rechazado varias contraofertas salariales de la Alianza Marítima de Estados Unidos, que da trabajo a los estibadores de la costa este y del Golfo. La alianza dijo en un comunicado lo siguiente: «Nuestra oferta aumentaría los salarios en casi un 50%, triplicaría las contribuciones de los empleadores a los planes de jubilación de los empleados, fortalecería nuestras opciones de atención médica y mantendría el texto actual en torno a la automatización y a la semiautomatización». El grupo de propietarios portuarios señaló que tenía la esperanza de que se reanudaran las negociaciones también en otras cuestiones pendientes, pero aunque la propuesta coincidía con algunas de las demandas del sindicato, la rechazó. El grupo de propietarios portuarios señaló que tenía la esperanza de que se reanudaran las negociaciones también en otras cuestiones pendientes, pero aunque la propuesta coincidía con algunas de las demandas del sindicato, este la rechazó. Se queja de que los propietarios no quieren hacer contratos justos y decentes. Esto, según dicen, puede desencadenar una huelga en todos los puertos de Estados Unidos desde Maine hasta Texas. El sindicato de estibadores no se declaraba en huelga desde 1977. Ahora participarán unos 50.000 miembros. Justo antes de la huelga, encontró el apoyo de la Hermandad Internacional de Camioneros. Sean O'Brien, presidente general de los Teamsters, el sindicato de transportes, le pidió al gobierno que se mantuviera fuera de esta lucha y añadió lo siguiente: «Los transportistas marítimos están en huelga contra sí mismos después de no poder negociar un contrato que reconozca el valor de estos trabajadores». Se espera que la huelga provoque paros laborales totales en 14 puertos de las costas del Atlántico y del Golfo, así que los efectos sobre la economía podrían ser altamente perjudiciales. Estos puertos gestionan entre el 35 y el 49% de todas las importaciones y exportaciones de Estados Unidos. De hecho, la mayor parte del comercio se centra en los puertos de Nueva York, Nueva Jersey y Houston, Galveston. Según Grace Swimmer, una economista estadounidense del Oxford Economics, las interrupciones del flujo comercial podrían recortar el crecimiento del Producto Interior Bruto entre un 0,08 y un 0,13%. Hablamos de hasta 7.500 millones de dólares. Y esto cada semana que dure la huelga. Además, las interrupciones pueden provocar retrasos en la producción y mayores precios para el consumidor y el productor. Swimmer también nos dijo esto: «La buena noticia es que el riesgo de inflación es limitado, ya que las tarifas de flete han caído constantemente desde agosto y la deflación en curso en China ha ejercido presión a la baja sobre los precios de importación». Los expertos del sector también han advertido que la huelga podría afectar la agitada temporada navideña. Stamatis Tsantanis, director ejecutivo y presidente del Synergy Maritime y United Maritime, dice esto: «No digo que a los niños no les llegarán sus juguetes en Navidad, sino que puede perjudicar mucho a los productos que llegan a Estados Unidos». Antes de la huelga, la Cámara de Comercio de Estados Unidos le pedía al presidente Joe Biden que invocara la ley Taft-Hartley de 1947.
Esta medida permitiría que el presidente presentara una orden judicial para un periodo de reflexión de 80 días. Y esto detendría el paro laboral y empujaría a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones. Susan Clark, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio, le escribió esto al presidente Biden. Los estadounidenses sufrieron el dolor de las demoras y la escasez de bienes durante los retrasos en la cadena de suministro de la era de la pandemia en 2021. Sería inconcebible permitir que una disputa por un contrato infligiera un perjuicio tan grande a nuestra economía. Una nueva encuesta de la Cámara encontró que el 57% de los votantes estadounidenses apoyaban la iniciativa para que los puertos permanezcan abiertos y funcionando. El 20% se oponía a la intervención del gobierno. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, le dijo a CNBC que no ha estado particularmente concentrada ni particularmente involucrada en las discusiones. Mientras el presidente Biden advierte de que no intervendrá aunque las dos partes no logren consensuar un contrato, dijo esto: «Es una negociación colectiva, no creo en la ley Taft-Hartley». Mientras tanto, varias jurisdicciones se preparan para hacer frente a la huelga en los puertos desde Maine hasta Texas. La gobernadora Kathy Hochul, demócrata por Nueva York, dijo que los funcionarios de la Autoridad Portuaria de Nueva York, Nueva Jersey, estaban trabajando en estrecha colaboración con la industria de los camiones comerciales. Esto garantiza, dijo, que las cargas de artículos de primera necesidad, alimentos y suministros médicos se descarguen y envíen a sus destinos. Y añadió: «Nueva York está preparada para apoyar a las familias trabajadoras si se produce una huelga. La gente no necesita salir corriendo a la tienda de comestibles y acumular productos como lo hicieron durante la pandemia. No queremos que la gente llegue a ese nivel de ansiedad porque no estamos allí». Bien, las autoridades federales de inmigración han revelado la lista de los inmigrantes ilegales condenados por delitos que no ha detenido. Advierten que podrían estar deambulando libremente por los Estados Unidos. La cifra asciende a más de 425.000. En esta lista de delincuentes convictos se hallan más de 13.000 condenados por asesinato. La agencia reveló los datos en una carta al representante Tony González, un republicano de Texas. González calificó la situación de más que preocupante y escribió lo siguiente: «La verdad está clara. Inmigrantes ilegales con antecedentes penales están llegando a nuestro país». La carta que envió el subdirector del ICE, Patrick Schleiner, a González, detalla varios puntos. A 21 de julio había más de 662.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales en los archivos nacionales de la agencia. De estos 662.000, más de 435.000 han sido condenados por delitos. El resto, más de 225.000, permanecen a la espera de juicio, acusados de cargos penales. Lo que llama la atención es que, de los 435.000 condenados por delitos, solo unos 10.000 permanecen detenidos. Es decir, 425.000 no están detenidos. En otras palabras, permanecen en Estados Unidos bajo algún tipo de supervisión del ICE, pero no están bajo la custodia del ICE. Y entre estas más de 425.000 personas de la lista de los llamados no detenidos del ICE, hay 13.099 condenados por asesinato. También hay cerca de 2.000 inmigrantes ilegales más que están siendo juzgados en este momento por asesinato. Pero cuando se mira más de cerca, conviene matizar algunos de estos puntos. Por ejemplo, que una persona se encuentre en la lista de no detenidas del ICE no significa que pulule libremente por las comunidades estadounidenses. Muchas podrían hallarse bajo diversas formas de supervisión legal o incluso cumpliendo condena en prisiones federales, estatales o locales por sus delitos. Además, puede que algunas de la lista ya hayan cumplido sus condenas penales y estén bajo la supervisión del ICE aunque no estén detenidas mientras se esperan los procedimientos de inmigración. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional le confirmó al Epoch Times que los datos se remontan a unas 4 décadas. Además, las decisiones sobre la custodia de la gran mayoría de las personas de la lista se tomaron mucho antes de la administración actual. La lista también incluiría, cito, a muchas personas que están bajo la jurisdicción o encarceladas por compañeros de las fuerzas del orden federales, estatales o locales. El expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ha criticado con dureza la situación. Incluso ha recurrido a las redes sociales para criticar a su rival en las elecciones presidenciales, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Trump describe la situación en la frontera sur del país como una afluencia no investigada ni controlada de peligrosos criminales extranjeros. Si saliera elegido en noviembre, Trump ha prometido restablecer las políticas fronterizas de su anterior mandato.
se propone, entre otras cosas, de levantar el muro en la frontera con México, llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos y aumentar las penas para los que entren ilegalmente al país. Haciendo memoria al principio de su mandato, el presidente Joe Biden le encomendó a su segunda, Harris, que se hiciera cargo del problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Desde entonces, Harris ha sido objeto de frecuentes críticas por su gestión de la crisis fronteriza. Recientemente visitó Douglas, en Arizona, y pronunció un discurso en el que pidió endurecer las políticas de asilo. Dijo esto: los que crucen nuestras fronteras ilegalmente van a ser detenidos y expulsados y se les va a prohibir que regresen durante 5 años. Presentaremos cargos penales más severos contra los infractores reincidentes. Y si alguien no presenta una solicitud de asilo en un punto de entrada legal, sino que cruza nuestra frontera ilegalmente, se le prohibirá el asilo. Harris prometió que pondría en marcha esta política si sale elegida. No obstante, la administración Biden, para la que trabaja, defiende que sus políticas fronterizas están bien. Aseguran que reúnen el equilibrio necesario entre ofrecer un trato humano a quienes cruzan la frontera ilegalmente y la aplicación de las leyes de inmigración. El 4 de junio impusieron nuevas prohibiciones. El presidente Biden firmó una orden. Se suspenderán las solicitudes de asilo cuando el número de inmigrantes ilegales que la solicitan ascienda a 5.000 por día. Por otra parte, Biden anuló muchas de las políticas de inmigración de Trump en su primer día en el cargo. Una de las más sonadas que anuló fue la llamada permanecer en México. Esta permanecer en México obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer fuera del país hasta que se verificara judicialmente si era merecedor de la condición de refugiado. En uno de los casos de delito más sonados, un ciudadano mexicano de 39 años que reside en Bakersfield, California, ha sido sentenciado a 6 años de prisión. Ha defraudado $25 millones al IRS, al Servicio de Impuestos, y ahora tendrá que cumplir 6 años de prisión. Miguel Martínez es uno de los 2 acusados de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y de presentar declaraciones falsas al IRS. También se le acusa de robo de identidad. Un grupo de agentes especiales de investigación criminal del IRS se ha encargado de investigar la red criminal que tenía como objetivo a los contribuyentes. Martínez se declaraba culpable en junio, ideó un plan que ejecutó desde noviembre de 2019 hasta junio de 2023. Presentaron cientos de declaraciones de impuestos falsas. Luego reclamó millones de dólares en reembolsos. Para perpetrar su delito, Martínez robó identidades y creó empresas falsas, reportó salarios falsos y ocultó información comercial al IRS. También presentó cientos de declaraciones individuales de impuestos sobre la renta al IRS con las identidades robadas. Aseguraba que las personas trabajaban para sus empresas falsas y reportó sus salarios falsos. Pero Martínez no actuó solo. Involucró a varias personas en su plan, entre ellas el otro acusado, Víctor Cruz, un hombre de 38 años. Cruz preparaba las declaraciones de impuestos en Bakersfield y supuestamente ayudó a presentar algunas de estas declaraciones de impuestos fraudulentas. Otro implicado sería un antiguo examinador fiscal del IRS que le daba consejos a Martínez. Le explicó cómo evitar los sistemas de detección de fraude del IRS. A cambio, Martínez les pagó miles de dólares y lo invitó a cenas suntuosas. Al final, el IRS acabaría pagándole $2,3 millones en reembolsos de impuestos. Cuando los agentes federales arrestaron a Martínez y registraron sus 3 casas, encontraron varias cosas. $750.000 en cheques de reembolso de los impuestos fraudulentos, los documentos de identidad de más de 200 personas y muchas armas de fuego y municiones que no podía poseer legalmente. Recordemos que Martínez es un inmigrante ilegal en los Estados Unidos. Al comienzo de la investigación, Martínez le dijo a los agentes del gobierno que no tenía conocimiento ni participación en la preparación de declaraciones de impuestos para terceros. Aseguró que solo vendía oro y dirigía un negocio de alquiler de artículos para fiestas. También les dijo que no conocía a los demás implicados y que no tenía mensajes de texto relevantes ni ninguna otra prueba. Sin embargo, la sentencia contradice todas esas declaraciones suyas. El fiscal federal Philip Tolbert declaraba lo siguiente: Martínez intentó robar millones de dólares de los fondos de los contribuyentes destinados a brindarnos servicios a todos. La sentencia de hoy es apropiada para alguien que encarna un desprecio tan temerario por la ley. Esta oficina continuará con sus esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes organicen y lideren tales estafas. La sentencia es un verdadero reflejo del compromiso de colaboración entre el IRS,
CEI y la Fiscalía de los Estados Unidos para proteger a las personas de nuestras comunidades, defender un sistema tributario justo y sacar a la luz la justicia. Tanto a Martínez como a Cruz lo acusaban en octubre. Ahora se ha conocido la sentencia de Martínez, pero Cruz todavía espera su juicio. No obstante, a pesar de las tensiones cada vez mayores que genera la inmigración ilegal, California ha seguido adelante con proyectos de ley controvertidos. El mes pasado, los legisladores del estado de California aprobaron un proyecto de ley para ayudar a los inmigrantes ilegales a obtener los pagos iniciales al comprar una vivienda. La Asamblea Estatal aprobó una medida que ofrece hasta $150.000 de ayuda para la compra de vivienda a todos, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom lo descartó cuando llegó a su mesa, es decir, vetó el proyecto de ley. Después, la legislatura estatal aprobó otro proyecto de ley que ampliaría los beneficios de desempleo a los inmigrantes ilegales. Brindaría ayudas en efectivo como las que se conceden a los desempleados en general. El Estado también está considerando descuentos en teléfonos celulares para inmigrantes ilegales. Recientemente, el gobernador Newsom vetaba otro proyecto de ley que habría permitido a los estudiantes sin estatus migratorio legal trabajar en los campus universitarios públicos. Advirtió sobre el riesgo que supone violar una ley federal que prohíbe contratar a inmigrantes ilegales. Dijo esto: dado que este proyecto de ley puede acarrear graves consecuencias, tales como la posible rendición de cuentas penal y civil de los trabajadores del Estado, es fundamental que los tribunales aborden tanto la legalidad de dicha política como la novedosa teoría legal que encierra esta legislación antes de proceder. Mañana retransmitiremos en directo y con subtítulos al español el primer y único debate vicepresidencial que se ha fijado hasta la fecha. En total durará 90 minutos, será sin público y cada candidato tendrá 2 minutos para responder a la pregunta y 2 minutos para cerrar temas. Estaremos todos los compañeros del Epoch Times en español: Julián, Jen, Mayra, Eduardo, Pachi, Elina, Jenny y un servidor, comentando impresiones antes y después del evento que enfrentará a 2 pesos pesados de la arena política: el senador republicano J.D. Vance, de Ohio, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz. Ambos cuentan con una larga trayectoria y una dilatada experiencia, así que se espera que el intercambio de golpes sea intenso. De hecho, la pelea comenzó incluso antes de que se fijara la fecha del debate. Walz dijo en su debut como candidato a vicepresidente del Partido Demócrata el 6 de agosto lo siguiente: no veo la hora de debatir con este hombre, es decir, si está dispuesto a levantarse del sofá y presentarse. Cuando la CBS anunció que se había fijado la fecha del evento, Walz escribió en las redes sociales esto: nos vemos el 1 de octubre, JD. Vance respondió al día siguiente, aparentemente tratando de presionar a Walz para que aceptara un segundo debate. Lo siguiente, escribió esto: no solo acepto el debate de CBS el 1 de octubre, sino que también acepto el debate de CNN el 18 de septiembre. Espero verlos en ambos. Sin embargo, Walz no aceptó un segundo encuentro. Para evaluar las habilidades del debate de cada candidato, en el Epoch Times hemos observado horas de sus debates previos y consultado a expertos en retórica y comunicación política. En general, se considera que ambos son buenos comunicadores con un gran dominio de la información y sobresalientes habilidades retóricas. Ambos parecen ser personas dispuestas a mostrarse cordiales tanto con sus oponentes como con los moderadores, pero también son capaces de lanzar feroces ataques si se les acorrala. Hemos resumido nuestros análisis en 5 aspectos clave del debate político. Y ahora, entremos en materia. Uno, comunicación. Vance y Walz suelen mostrarse como personas confiadas y con aplomo en sus debates, pero preferimos contar con la opinión de expertos como Erin Christie, profesora de comunicaciones de la Universidad Rutgers. Nos confirmó que ambos candidatos poseen las habilidades necesarias para ser oradores eficaces. Enumeró aspectos como un buen contacto visual, un tono asertivo adecuado y un temperamento moderado. Ambos candidatos cuentan a menudo historias personales. Vance suele hacer referencia a una infancia difícil y a sus orígenes en los Apalaches. Walz subraya sus experiencias como entrenador y docente. Pero según Thomas Holohan, un profesor de la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la USC, ahí es donde empiezan y terminan las similitudes. Le dijo al Epoch Times lo siguiente:
Creo que, en términos conversacionales, Vance es mucho más propenso a mostrarse atrevido y sentencioso. Según John Murphy, profesor especializado en retórica presidencial de la Universidad de Illinois, Walz adopta un comportamiento más relajado. Dijo que emplea, cito, el estilo de hablar típico de un tipo normal y corriente. 2. Razonamiento. Vance y Walz han demostrado en debates previos que pueden recordar datos con facilidad y analizarlos con pensamiento crítico. Sin esas habilidades, según coinciden los expertos, nadie puede pretender convertirse en un orador eficaz. Ante todo, hay que dar la impresión de que se poseen los conocimientos necesarios. Vance, por su parte, tiende a presentar hechos y estadísticas y luego a sacar conclusiones. Por ejemplo, el 17 de octubre, en respuesta a una pregunta sobre la ley de reducción de la inflación durante un debate senatorial, dijo esto. Tenemos que entender que estamos hablando de $2 billones de gasto federal adicional que no van a reducir la inflación. Eso es echar más leña al fuego. Después atacó a su oponente con una andanada de cifras. Dijo esto. Usted votó 113 veces a favor de aumentar los impuestos en $6,7 billones y hace apenas unas semanas, en la propia ley de reducción de la inflación, se aumentan los impuestos en $20.000 millones a los trabajadores de este estado y de este país, y luego se envían 87.000 agentes del IRS para perseguirlos. Según David Schultz, profesor distinguido de Ciencias Políticas de la Universidad de Hamline, Walz es un narrador de historias. Nos dijo esto. Esperen ver más de su estilo narrativo en lo sucesivo. Walz defendió en 2018 que los problemas de salud mental había que atajarlos cuanto antes. Dijo durante un debate lo siguiente. Existen mejores formas de hacer las cosas. Lo vimos con la ley de prevención del suicidio Clay Hunt. Vimos resultados reales en cuanto comenzamos a reducir la curva de gastos. Y eso fue trabajando en colaboración con la comunidad de igual a igual. En respuesta a una pregunta sobre granjas familiares contra granjas corporativas durante un foro del 3 de octubre de 2022, también dijo esto. En Minnesota estamos demostrando que hay sitio para todos y que el mercado va a marcar el camino a seguir en estas cuestiones. Así que estamos a la cabeza, estamos prosperando, estamos creando comunidades rurales vibrantes y estamos produciendo alimentos suficientes para alimentar al mundo. En ocasiones como esta, Walz recibió críticas por usar generalidades para dibujar una imagen inexacta de la realidad. Sobre su defensa de las granjas del Estado, su oponente dijo que había empleado una métrica falsa. Si bien los ingresos de los agricultores habían crecido, la elevada subida de los precios, es decir, la inflación, había anulado sus ganancias. Sea como fuere, se espera que Vance defienda sus puntos basándose en hechos y cifras, mientras que Walz emplee historias o ejemplos para dibujar un cuadro. Los moderadores de los debates plantean con frecuencia preguntas que los candidatos preferirían no responder. En esas ocasiones, Walz ha cambiado de tema y ha destacado sus logros en otras áreas. En un debate en agosto de 2022, le preguntaron qué haría para aumentar las exportaciones y hacer que las granjas de Minnesota fueran más rentables. Walz habló sobre acuerdos comerciales anteriores, proyectos de infraestructura completados y aumentos recientes en la producción agrícola. Y concluyó que Minnesota era un exportador global competitivo. Sin embargo, no mencionó la cuestión donde se enfocaba la pregunta, los planes futuros. Vance, por otro lado, a menudo aborda las preguntas difíciles dando una respuesta superficial. Luego saca a relucir algún tema que represente un problema para su oponente. Cuando se le preguntó si pensaba que parte del dinero provisto por la ley de reducción de la inflación se gastó bien, dijo esto. Bueno, por supuesto que parte del dinero se gastó bien. Luego pasó inmediatamente a hablar sobre el gasto innecesario, el endeudamiento federal, la política energética y el precio de los alimentos. Y para cerrar, criticó el historial de las cosas que había votado su oponente. Es decir, se espera que Walz resuelva las preguntas difíciles recitando los logros sobre otro tema, y que Vance proporcione una respuesta breve y luego pase a atacar. 4. Ataque y contraataque. Según Schultz, Walz ha endurecido su estilo oratorio a lo largo de su carrera política. En un foro celebrado en 2018, por ejemplo, Walz llamaba a su oponente por su nombre de pila, y en ocasiones mencionaba puntos de acuerdo entre ambos. Y las críticas de ambos bandos se formulaban en un tono relajado. 4 años después, Walz se muestra más agresivo.
Schultz, de la Universidad de Hamelin, nos dijo esto. Cuando participó en el último debate para la carrera por la gobernación hace 2 años, fue muy combativo y partidista y muy personal. En un debate del 28 de octubre de 2022, cuando le preguntaron cómo abordar la crisis de los opioides, Walz describió a su oponente, un médico, como cómplice de las compañías farmacéuticas. Les acusó de crear juntos el problema. Dijo esto. Quiero ser muy claro al respecto. No lo hicieron solos. Cuando expedía recetas de opioides, lo hacía más que el 94% de sus compañeros. Vance también es alguien dispuesto a atacar y contraatacar. Katherine Jellison, profesora especializada en política contemporánea de la Universidad de Ohio, le dijo al Epoch Times esto. Yo caracterizaría su estilo como agresivo. Atacó a su oponente demócrata con energía y a veces con ira. En un debate senatorial el 17 de octubre de 2022, Vance lanzó un fuerte contraataque contra su oponente. Este le había acusado previamente de defender una ideología política que había provocado, dijo, un atentado masivo con arma de fuego por motivos raciales a principios de ese año. Vance interrumpió al orador para decirle que hacía algo repugnante y sostuvo que declaraciones como esas y las vertidas por los medios de comunicación habían provocado que acosaran a los 2 hijos que tiene con su esposa, Usha, que es de ascendencia india. Vance dijo con emoción y levantando la voz que estaban hartos. Jeremy Lott, autor de La Brigada del Cubo Caliente, la historia de la vicepresidencia estadounidense, predice un debate polémico. Nos dijo esto. Vamos a ver a 2 perros de ataque que intentarán superarse entre sí. En resumen, se espera que cada candidato lance muchas críticas contra su oponente y que responda con pasión cuando se sienta atacado. Disciplina. Varios de nuestros expertos opinaron que es más fácil perder un debate vicepresidencial que ganarlo. El profesor Holohan nos dijo esto. Los candidatos a vicepresidente pueden perjudicar a una candidatura, pero rara vez hacen tanto por ayudarla. Y es que el mejor resultado posible puede ser evitar un error garrafal. Según Murphy, esto puede ser un problema incluso para los contendientes más experimentados. Nos dijo esto. Ninguno de los 2 ha participado nunca en un evento televisado a nivel nacional como este, y ambos son humanos. No me sorprendería que se pusieran nerviosos y cometieran errores. En el caso de Vance, esto podría sucederle si emplea en demasía su estilo enérgico y su capacidad para despertar emociones. La profesora Jellison nos dijo esto. Mostrar un enojo y un desdén evidentes por su oponente es una de las principales debilidades de Vance como contendiente. Y la profesora Christie coincide en que la actitud combativa puede resultar contraproducente para un orador. Nos dijo esto. Si empezamos a ver que algún debatiente muestra demasiada agresividad, eso simplemente desanima a la gente, y eso francamente es algo que la gente no olvida fácilmente. El profesor Schultz incluso teorizó con la posibilidad de que Walz tratara de provocar a Vance con uno de sus ataques para que éste perdiera el control. Nos dijo en referencia a los aparentes intentos de la vicepresidente Kamala Harris de provocar la ira del expresidente Trump en su último debate lo siguiente. Me pregunto si Walz intentará tenderle una trampa como Harris. Para Walz, según Schultz, el peligro radica en que suele depender de historias y ejemplos, pero esto también puede confundir a los oyentes. Nos dijo esto. Puede hablar demasiado rápido y perderse en diversas historias e ideas. Tendrá que ser disciplinado en el debate cuando se enfrenta a los límites del tiempo. Durante el debate de 2022, Walz dio una respuesta rápida y cargada de ejemplos y frases hechas como oportunidad de oro y ganar, ganar, ganar. Su oponente le respondió diciendo que lo que decía no era más que una ensalada de palabras sin sustancia. Se espera que Vance tenga un buen desempeño si evita reaccionar exageradamente cuando se lo provoca. A Walz le puede ir bien si evita dar respuestas vagas y confusas. Sin embargo, los expertos no llegaron a ningún consenso sobre quién podría ganar el debate, pero coincidieron en que se juegan relativamente poco. El profesor Holohan concluyó diciendo lo siguiente. Creo que esa contienda no va a tener tanta importancia como la que tuvo la contienda entre Harris y Trump. No obstante, por favor, recuerden anotarlo en su agenda. Retransmitiremos y comentaremos mañana, 1 de octubre, a las 9 de la noche, hora del este, la pelea entre Vance y Walz desde la ciudad de Nueva York. La juez Tanya Chutkan ha hecho público un expediente del fiscal especial Jack Smith.
El documento contiene 165 páginas donde describe las pruebas del caso penal contra el expresidente Donald Trump. La Fiscalía pide que se descarte la idea de que el presidente Trump gozaba de inmunidad presidencial cuando realizó acciones presuntamente delictivas después de las elecciones presidenciales de 2020. Bien, la Corte Suprema dictaba su veredicto hace meses en el caso de Trump contra Estados Unidos. Concluyó que los presidentes gozan de cierta inmunidad en sus actos oficiales, es decir, no se les puede procesar por el cometido que realizan en el ejercicio de sus funciones de forma oficial. Entonces el fiscal Smith presentó otra acusación oficial en sustitución de la anterior. Y la presentación de este extenso expediente ante la juez del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, es uno de sus primeros pasos. El tribunal anunció que ha decidido admitirla. En el informe de 165 páginas del equipo de Smith se lee lo siguiente. Aunque el acusado era el presidente en ejercicio durante las conspiraciones que se le imputan, su plan fue básicamente privado. Al trabajar con un equipo de co-conspiradores particulares, el acusado actuó como candidato cuando recurrió a muchos medios delictivos para perturbar, mediante fraude y engaño, la función gubernamental mediante la cual se recogen y cuentan los votos, una función en la que el acusado, como presidente, no tenía ningún papel oficial. Trump, por su parte, ha negado reiteradamente haber cometido irregularidad alguna. En una publicación en Truth Social, calificó el escrito como algo plagado de falsedades e inconstitucional. Pero, ¿qué implica legalmente este nuevo expediente? Veamos. En su acusación oficial sustitutiva, Smith eliminó algunas partes de la acusación original. Quitó todo lo relacionado con las comunicaciones que mantuvo Trump con el Departamento de Justicia. El abogado de Trump, John Lauro, sugirió durante una conferencia sobre el estado del caso con la juez Chutkan que se podría desechar completamente esta acusación sustitutiva. La razón sería, según insinuó, que no cumple con el veredicto de la Corte Suprema. Ahora, Smith con su expediente pretende ofrecer un relato exhaustivo de la conducta criminal del acusado, con esas palabras lo definió, y solicita que el tribunal, cito, determine que el acusado debe ser procesado por sus delitos privados como se haría con cualquier otro ciudadano. Afirma que según un precedente legal del circuito de Washington, D.C., Trump no gozaba de inmunidad porque se estaba presentando como candidato a un cargo público. Pese a la oposición del abogado de Trump, la juez Chutkan admitió el informe revisado después de la conferencia de seguimiento. Antes de que la juez revelara el expediente, el equipo legal lo calificó de excesivamente grande, es decir, más grande de lo habitual. Lauro, el abogado de Trump, también acusó al fiscal Smith de seguir un enfoque básicamente injusto, dijo. Luego el equipo legal de Trump concluyó diciendo esto. La Corte debería rechazarlo hasta que se aborden las cuestiones legales preliminares que identificó la Corte Suprema y se complete el descubrimiento. Pero Chutkan no estuvo de acuerdo. Dijo que concedería la moción. La Fiscalía podía presentar un escrito de gran tamaño. La juez señaló que su secuencia y tamaño atípicos sirven, dijo, por lo tanto, para la resolución eficiente de los problemas de inmunidad en este caso. El escrito de Smith sostuvo que ninguna de las cosas de las que se acusaba a Trump estaba protegida por la inmunidad presidencial. Y sostuvo que en esencia el plan del acusado fue privado. Ahora bien, uno de los puntos centrales de este caso es la sentencia sobre la inmunidad de la Corte Suprema. En esta estableció que existen muchos niveles de inmunidad penal y dictó, con cierta ambigüedad, la manera en que el tribunal inferior debería manejar las acusaciones relacionadas con el excompañero de fórmula de Trump y exvicepresidente Mike Pence. Más específicamente, señala que Trump era presuntamente inmune cuando el presidente y el vicepresidente discutían sobre sus responsabilidades oficiales. Sin embargo, dejó una puerta abierta por si el gobierno quería refutar esa presunción y dejó a la juez Chutkan la tarea de evaluar si una acusación que implique los supuestos intentos de Trump de influir en el procedimiento de certificación de votos del vicepresidente Pence, cito, plantearía algún peligro de intrusión en la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo. Es decir, si al juzgar a Trump no se estaría menoscabando la autoridad del gobierno. Smith, en su escrito, argumentó esto al respecto. Debido a que el Poder Ejecutivo no tiene ningún papel en el procedimiento de certificación, procesar al acusado por sus esfuerzos corruptos con respecto a Pence no representa ningún peligro para la autoridad o el funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Y añadió que si bien algunas interacciones caían dentro del ámbito del rol oficial de Pence, esto descartaba la presunción de inmunidad. El documento después hace un extenso recorrido por los acontecimientos del 6 de enero relacionándolo con el vicepresidente Pence. Gran parte del escrito describe un supuesto plan para organizar listas de electores fraudulentos a los que los republicanos llaman electores alternativos. La idea consistía, supuestamente, en presionar a Pence para que no certificara las elecciones en su papel de presidente del Senado de Estados Unidos. Afirma que el equipo de Trump engañó a muchas personas, incluidos los candidatos electores. En el informe se lee lo siguiente. Otros electores que participaron en las falsas garantías de los conspiradores de que sus votos eran solo una contingencia, se sorprendieron más tarde al enterarse de que fueron utilizados el 6 de enero y no habrían aceptado participar si los conspiradores hubieran sido sinceros sobre su plan. Asegura que Trump y sus co-conspiradores, cito, le mintieron a Pence, diciéndole que hubo un fraude electoral sustancial y ocultando su orquestación del plan para fabricar listas de electores fraudulentas, así como su intención de usar las listas falsas para intentar obstruir la certificación del Congreso. Trump, según el escrito, creó el polvorín que incendió deliberadamente el 6 de enero. Si bien Trump no ha sido acusado de incitar a una insurrección, el escrito de Smith lo acusa de causar una conducta presuntamente ilegal el 6 de enero de 2021 y de intentar aprovechar el motín que se produjo. Pence negó repetidamente que poseyera el poder necesario para colaborar con el supuesto plan de Trump. Según el escrito, en un momento dado, Trump le dijo a Pence que la gente le odiaría a muerte y pensaría que es estúpido, y que el ex vicepresidente era demasiado honesto. También incluye muchas alegaciones sobre supuestos engaños. Recordemos que el expediente llega aproximadamente un mes antes de las elecciones presidenciales de 2024 y ofrece detalles sobre las comunicaciones entre Trump, Pence y su personal de campaña. El fiscal Smith alega que Trump dijo repetidamente cosas que sabía que eran mentiras. Sugiere que supuestamente se inventó datos de que habían votado gente que no eran ciudadanos. En el escrito se lee esto. En el juicio, el gobierno presentará varios ejemplos de este patrón en el que las mentiras del acusado y los conspiradores quedaron probadas por el hecho de que inventaron cifras de la nada. Smith dice que uno de los asesores de campaña de Trump le confesó que no era verdad que un gran número de personas muertas votaran en Georgia, y que un abogado de campaña verificó que el número real fueron alrededor de una docena. Es decir, que era tan pequeño que no habrían podido decidir el resultado de nada. También dijo que supuestamente contactaron a un empleado de la campaña, al que identificaron como P5 en el informe. Este pidió que se cambiara un lote de votos que favorecía al entonces ex vicepresidente Joe Biden. El informe también dice que pidió que se amotinaran en las calles para detener el recuento de los votos, como pasó en Florida después de las elecciones del 2000. Trump también se burló de su exabogada Sidney Powell en noviembre, según la presentación de Smith. En un momento dado la mandó a callar y se burló de ella delante de otras personas. En el documento también se afirma que Trump había acordado con alguien identificado como P9 que las afirmaciones de Powell eran poco fiables y no deberían incluirse en las demandas. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, emitía un comunicado el 22 de noviembre, distanciando a la campaña de Powell. Giuliani dijo esto: «Ella no es miembro del equipo legal de Trump, no es abogada del presidente a título personal». La presentación de Smith señala que en los días siguientes Trump promovió las demandas que presentaba Powell. Se lee esto en el expediente. Sin embargo, el acusado continuó apoyando y publicitando las afirmaciones deliberadamente falsas de Powell. Una encuesta global que sondeó a 10.000 personas mostró que al 59% de los jóvenes de entre 16 y 25 años les preocupa mucho, pero mucho, el cambio climático. Y aunque a algunos les pueda sonar extraño, ahora los expertos advierten que el año que viene esta preocupación seguramente estallará hasta convertirse en una epidemia de salud mental a nivel mundial. Y ahora entremos en materia. Bien, en todo el planeta cada vez hay más personas que se sienten incapaces de controlar sus emociones en su vida cotidiana. Se sienten enajenados y caen víctimas de una profunda tristeza por la depresión, por el miedo y por una arraigada sensación de sentirse traicionados. Los más perjudicados son los niños y los jóvenes, pero lo que les genera estos sentimientos no son asuntos como la guerra, el malestar mundial, la política o la escalada de la delincuencia, sino un nuevo concepto, algo llamado ecoansiedad. Yale
lo define como el miedo al cambio climático y a la extinción de la humanidad. Consultamos a Melissa Pori, una consejera especializada en el tratamiento de esta ecoansiedad, y nos advirtió de que este fenómeno parece no haber hecho más que empezar. Dijo esto: los científicos y los médicos especialistas en salud mental coinciden en que la ecoansiedad seguirá aumentando hasta convertirse en una de las mayores fuentes de problemas de salud mental el año que viene. Pori asegura que sus síntomas pueden presentarse como los de otros tipos de ansiedad, pero la ecoansiedad tiene su raíz en los sentimientos de impotencia y/o desesperanza sobre el cambio climático y sobre el papel que jugamos como humanos en él. En cuanto al aumento de los casos, Pori cree que los factores clave son los desastres naturales y la cobertura periodística sobre lo que estamos y lo que no estamos haciendo para abordar el calentamiento global. Tom Nelson, miembro de la coalición CO2 y productor del documental Climate, The Movie, coincide en el papel que están jugando los medios. Cree que la cobertura mediática, cada vez mayor, puede haber echado leña al fuego de la ansiedad ecológica. Nelson asegura que las exageraciones en torno al cambio climático han ido más allá de lo que puede respaldarse con la ciencia. Dijo que el difunto científico del clima de Stanford, Stephen Snyder, habló de un secreto a voces en 1989. Los científicos del clima, dijo Schneider, tenemos la obligación ética de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y eso incluiría todas las dudas, las excepciones y los pero. No obstante, al mismo tiempo, los científicos del clima también quieren reducir el riesgo de que se produzca un cambio climático potencialmente desastroso. Así que esto requiere contar con mucho apoyo. Por lo tanto, abro cita. Eso, por supuesto, implica una gran cobertura mediática. Por eso tenemos que ofrecer escenarios aterradores, hacer declaraciones simplistas y dramáticas, y hacer poca mención de las dudas que podamos tener. Según el productor de documentales Nelson, hoy en día las cosas no han cambiado. Nos explicó esto. Esa dinámica sigue vigente hoy en día. Es 100% cierto que estamos viendo un aumento deliberado de la ansiedad en los jóvenes y en los adultos jóvenes para que se generen acciones frente al cambio climático. De hecho, se ha hecho visible un cambio en el comportamiento de las nuevas generaciones. La revista científica The Lancet lo revelaba hace algún tiempo. Publicó un estudio en el que encuestó a 10.000 personas de entre 16 y 25 años de 10 países. Les preguntaron acerca de sus sentimientos sobre el cambio climático. El 59% de los encuestados dijo que estaba muy o sumamente preocupado por el cambio climático. El 75% dijo que el futuro es aterrador. Y más de la mitad de los encuestados dijo que el gobierno los había traicionado. Lo culpan de no haber tomado las medidas apropiadas para frenar el cambio climático. Esta investigación del 2021 la financió un grupo de acción política, uno de los llamados PAC, que lleva por nombre Avaaz. En su sitio web explican cómo el trabajo minucioso, generalmente entre bastidores dicen que realizan personas dedicadas, puede canalizar una protesta pública masiva para influir en decisiones importantes. Un año después, el Journal of Environmental Psychology publicaba otro estudio. Calificaba la ansiedad climática de carga psicológica significativa y concluía diciendo lo siguiente. La ansiedad climática no tiene por qué ser necesariamente un efecto negativo del cambio climático o una respuesta por no adaptarse al mismo, sino más bien, al menos hasta cierto punto, un factor que motive a tomar acciones concretas. Los autores afirman que los resultados del estudio pueden utilizarse para encontrar formas de ayudar a las personas a gestionar su malestar psicológico relacionado con el cambio climático. De forma, dicen, que se fomente el bienestar y el comportamiento promedioambiental. La autora del estudio, Lorraine Whitmarsh, incluso defiende que el estudio sugiere que ciertos niveles de ansiedad climática son buenos para la sociedad. Le dijo al Epoch Times por correo lo siguiente. El nuestro es ahora uno de los tantos otros estudios que muestran contundentemente que la ansiedad climática se relaciona positivamente con la acción climática. Parece ser un importante motivador para tomar acción, porque emprender acciones también puede ayudar a plantarle cara a la ansiedad y mantenerla a raya. Este estudio encuestó a 1.338 residentes del Reino Unido y lo financió el Consejo Europeo de Investigación de la Unión Europea, que a su vez está financiado por Horizonte Europa.
El plan estratégico de Horizonte Europa para 2025-2027 es encontrar formas de abordar el cambio climático impulsando la transición verde y creando una Europa más resiliente, competitiva, inclusiva y democrática. Le lanzamos algunas preguntas al Consejo Europeo de Investigación, pero no respondió al cierre de este programa. En 2023, los investigadores del Penn State publicaron su propio estudio. En este caso investigaron cómo las noticias aterradoras sobre el cambio climático afectan a las personas. Jessica Merrick, una de las investigadoras, declaraba lo siguiente: nuestros hallazgos sugieren que la gente se ha acostumbrado a las noticias pesimistas sobre el cambio climático y lo que puede ser más importante, en cuanto a motivarlos a actuar, es que ven cobertura sobre el tema a diario. Esto se llama el efecto del establecimiento de la agenda, donde las personas que consumen las noticias consideran como el más importante el tema que se cubre con más frecuencia. En mayo, el Journal of Health Communication publicó otro informe. Se basó en una encuesta transversal de 440 estudiantes universitarios para determinar el impacto que producen las noticias del cambio climático en los medios. Entre otros resultados, el estudio encontró esto: la frecuencia con que se consumen los medios y la atención que se presta a las noticias sobre el cambio climático predicen de forma significativa la aparición de la ansiedad climática. En un correo, Emmanuel Madonem, el autor de este estudio titulado Un poco de ansiedad climática es buena, nos dijo también esto: los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la configuración de las percepciones públicas de cuestiones como el cambio climático. Emmanuel cree que es responsabilidad de los medios traducir la información científica compleja en hechos que se comprendan fácilmente, pero según dice, hay que transmitir la urgencia de la situación sin sensacionalismos, y añade lo siguiente: si los medios de comunicación se dan cuenta del enorme papel que desempeñan en la configuración de la realidad, especialmente entre los jóvenes, entonces deberían prestar mucha atención a la forma en que la cobertura informativa perjudica la salud mental de sus audiencias. Según Madonem, existe una relación entre la ansiedad por el cambio climático y poner en marcha alguna acción climática. Un exceso de ansiedad puede provocar que las personas se desvinculen totalmente, pero mantener a la gente sujeta a niveles de ansiedad de bajos a moderados la incita a actuar. El estudio también encontró que los encuestados de tendencia liberal eran más propensos a la ansiedad ecológica. Estos tenían más probabilidades de tomar acciones proambientales. Otro estudio reciente de Brookings, uno de los mayores centros de estudios de Estados Unidos, concluyó que la cobertura climática ha aumentado un 300% desde 2012 y que el aumento es más significativo en los últimos 5 años. Pero para algunos expertos como Nelson, lo más preocupante serían los cambios que están provocando las predicciones catastróficas en la vida de las personas. Dijo esto: tienen que asustarnos lo suficiente para que aceptemos todas estas restricciones absurdas sobre nuestro estilo de vida. Si esa ansiedad y ese miedo desaparecen, entonces no podrán vender nada. La consejera Pori nos dijo que la ecoansiedad a menudo surge de la sensación de no tener ningún control. Por eso puede tenerse una sensación de sentirse aislado y abrumado. Este trastorno ha de tratarse de forma personalizada. Por ejemplo, Pori suele sugerir que traten de hacer acciones controlables que beneficien al planeta, como por ejemplo ir en bicicleta al trabajo, unirse a un café climático, conectarse con la naturaleza y hacer algún voluntariado. También nos dijo esto: independientemente de los pasos que tomen las personas para controlar su ansiedad ecológica, siempre es importante reconocer sus sentimientos y recordar que no son los únicos que se sienten así. Pero la psicóloga de la Universidad de Bath, Whitmarsh, no estuvo de acuerdo. Dijo que la ecoansiedad es algo poco común y que solo debería tratarse si impide el funcionamiento normal del día a día. Asegura que sus investigaciones demuestran que la ansiedad climática suele ser leve y que no es un problema. Nos dijo esto: en el caso de las formas más graves, los médicos pueden sugerir técnicas típicas de gestión de la ansiedad, como el autocuidado y el control de los pensamientos negativos, pero en el caso de la ansiedad climática en particular, también puede resultar útil unirse a un grupo de acción climática, ya que esto brinda apoyo social y puede dar la sensación de lograr más a través de la acción colectiva. Madonem coincidió con Whitmarsh. Nos dijo esto: preocuparse por el cambio climático tiene sentido y no siempre es algo negativo. Si te preocupan los perjuicios ambientales que genera el cambio climático, tus sentimientos cobran validez y dan muestras de que te preocupas.
La ansiedad climática debe tomarse en serio, pero con la mentalidad de que es una respuesta importante que demuestra cuidado y preocupación por el medio ambiente. El productor Nelson discrepó. Por otro lado, sugirió que lo mejor sería disipar las preocupaciones de la gente. Dijo esto: creo que cada vez que se presente la ocasión, deberíamos demostrarles que no hay motivos para esta ansiedad ecológica. Creo que mostrarles los datos debería hacerlos sentir mejor. En cuanto al futuro y la posibilidad de que la ecoansiedad se convierta en un problema de salud pública importante, la consejera Puri nos dijo lo siguiente: si bien aún no podemos señalar a la ecoansiedad por sí sola como la principal causa del aumento de los problemas de salud mental, no es difícil establecer paralelismos entre las dos cuestiones convergentes y hacer algunas suposiciones de que, al menos para algunas personas, la ecoansiedad y otras enfermedades mentales relacionadas están contribuyendo a una creciente necesidad general de tratamiento de la salud mental en todo el mundo. La psicóloga Whitmarsh coincidió en que los casos de ansiedad ecológica están aumentando, pero no a un ritmo exponencial. Dijo esto: hay muy poca investigación longitudinal que rastree los niveles de ansiedad climática. Los estudiamos durante solo 2 años y encontramos solo un aumento muy pequeño. Por el contrario, Nelson, el productor, cree que la ansiedad ecológica disminuirá por sí sola con el paso del tiempo. Dijo esto: la campaña de miedo está absolutamente condenada al fracaso. Es muy fácil asustar a los niños, pero asustar a los adultos reales que han visto las mentiras del COVID, etc., creo que ese barco ya zarpó. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita.